Santiago era un joven de 22 años que vivía con su mamá en un barrio sencillo. El barrio era sencillo pero lleno de vida. Las casas pequeñas, pegadas una a la otra, y por las mañanas se escuchaban las voces de los vecinos, o de los vendedores ambulantes, o los niños que iban para el colegio. Su mamá, doña Marta, era una mujer de unos 50 años. Trabajaba como empleada doméstica en dos casas diferentes. Ella salía muy temprano, antes de que el sol se levantara, y regresaba en la noche, cansada, con los pies hinchados, pero siempre regresaba con una sonrisa para su hijo. Santiago, en cambio, no sonreía mucho. Él pasaba la mayoría del tiempo en su cuarto, pegado al celular o jugando en la consola. Él no estudiaba ni trabajaba. Siempre decía que la vida no le ofrecía nada y que todo estaba mal. Su mamá, con mucha paciencia, le hablaba, le daba consejos, le decía que tenía que moverse, que debía de luchar por sus sueños. Pero Santiago solo respondía con indiferencia. Sí, sí, claro. Ajá. Sí, ma. No empiece, decía él. A veces doña Marta cocinaba algo especial, su comida favorita, arroz con pollo. Pero Santiago ni siquiera salía a comer con ella. Él comía solo y casi nunca agradecía. ¿Te gustó la comida, hijo? Preguntaba ella. Normal, respondía él sin siquiera mirarla. Esa noche, doña Marta se acostó en su cama y miró al techo. Pensó en lo mucho que amaba a su hijo, en cómo lo había criado sola, con esfuerzo, y también pensó en todo lo que él no veía, en todo lo invisible, los sacrificios, los desvelos, los abrazos que él rechazaba. Pero ella seguía ahí, porque eso es lo que hacen las mamás. Y Santiago simplemente no se daba cuenta. A la mañana siguiente, todo cambió. Esa mañana, Santiago se despertó más tarde de lo normal. El sol ya estaba alto y los pajaritos cantaban cerca a la ventana. Parecían que estaban más ruidosos que nunca. Santiago se estiró en la cama y con un largo bostezo buscó su celular en la mesa de noche. Había varias notificaciones, pero una le llamó la atención. Era un mensaje de la señora Clara, una vecina de toda la vida, y decía: Santi, tu mamá no vino hoy a trabajar. ¿Sabes si está bien? Santiago frunció el ceño, se levantó rápido y fue directo al cuarto de su mamá. Golpeó la puerta con suavidad. Mamá. Él golpeó otra vez, esta vez un poco más fuerte. Mamá, ¿estás ahí? Nada. Abrió la puerta despacio y vio que la cama estaba hecha. Doña Marta no estaba. Fue a la cocina, no había olor a café, ni a arepas, ni a nada. Sobre la mesa había una nota escrita con letra rápida, algo temblorosa. Fui al hospital, me sentía mal desde anoche. No quise despertarte, no te preocupes. Te dejé desayuno en el microondas. Con cariño, mamá. Santiago sintió algo en el pecho, una mezcla de susto y culpa. ¿Por qué no se dio cuenta de que su mamá se sentía mal? ¿Cómo fue que no la escuchó? ¿Desde cuándo se estaba sintiendo enferma? Se puso una chaqueta y salió corriendo. En la esquina se encontró con don Elías, el señor de la tienda. ¿Y esa carrera, Santi? Voy para el hospital. Mamá se fue esta mañana. Parece que está enferma. ¿Doña Marta? Uy, ¿cómo así? Ella pasó por aquí temprano. Caminaba muy despacio. Se veía pálida, pero no quiso ayuda. Santiago sintió un nudo en la garganta. Corrió más rápido. Se montó en un bus y llegó al hospital. Allí las cosas eran lentas. Había mucha gente esperando, caras cansadas, y también había un olor a desinfectante que no se iba. Preguntó por su mamá en información. Le dijeron que estaba en observación, así que Santiago esperó y esperó y esperó más. Y mientras esperaba, pensaba. Recordó las veces que su mamá le preparó el almuerzo, aunque estuviera agotada, las veces que le lavó la ropa sin decir nada, las noches que lo cuidó cuando estaba enfermo. Recordó también todas las veces que él fue indiferente, todas las veces que simplemente no la valoró. En ese momento, algo dentro de Santiago comenzó a cambiar. Era como si por fin sus ojos se abrieran, como si despertara de un sueño largo, un sueño donde solo él importaba y todo giraba alrededor de él. Finalmente, una enfermera salió y lo llamó. ¿Familiar de Marta Morales? Santiago se levantó de inmediato. Yo soy su hijo. Ven, te voy a llevar donde ella.
Y con eso empezó un nuevo capítulo en la vida de Santiago, uno que todavía no entendía muy bien, pero que iba a marcarlo para siempre. La enfermera caminaba rápido por el pasillo del hospital. Santiago la seguía, con el corazón acelerado. Los tubos fluorescentes del techo zumbaban, y todo le parecía muy frío, como si el aire tuviera hielo. Doblaron por una esquina y llegaron a una sala con varias camillas. En una de ellas estaba su mamá. Doña Marta tenía los ojos cerrados. Estaba conectada a un suero y tenía una cobija hasta el pecho. Santiago sintió un vacío en el estómago al verla así, tan frágil, tan pequeña, tan diferente a la mujer fuerte que él siempre había conocido. ¿Está dormida?, preguntó él. Sí, respondió la enfermera. Se le bajó la presión. También tiene anemia. Ella necesita descansar. Por ahora no es grave, pero debe cuidarse mucho. Santiago se acercó despacio, se sentó en una silla al lado de la camilla, miró las manos de su mamá. Esas manos tan llenas de líneas, con los dedos marcados por años de trabajo, sintió una punzada en el pecho. Y entonces, sin esperarlo, los recuerdos comenzaron a llegar. Recordó cuando era niño y se enfermaba. Su mamá se quedaba toda la noche, a su lado, con un pañito de agua o con lo que fuera que necesitara. Recordó cuando le rompieron el corazón por primera vez y ella le preparó un chocolate y le dijo, tranquilo, mi amor, todo pasa. Tú vales mucho más que eso. Recordó también los abrazos que no quiso recibir, las conversaciones que no escuchó, las veces que ella le dijo te amo y él solo respondía ajá, bueno, ma. En ese momento una lágrima se le escapó. Perdóname, mamá, susurró. Yo no me di cuenta. Estaba ciego. Pensaba solo en mí. Doña Marta se movió un poco. Abrió los ojos despacio. Lo vio y sonrió, con esa sonrisa que solo tienen las madres. Hola, ¿viniste hasta acá? Claro que sí, dijo él, limpiándose la cara con la manga. ¿Cómo no iba a venir? Ella intentó incorporarse, pero Santiago la detuvo con cariño. No, tranquila, ma. Descansa. Ya estoy aquí. Se hizo un silencio bonito, de esos silencios que no pesan, que no incomodan, un silencio que hablaba por sí solo, y por primera vez en mucho tiempo, Santiago no quiso mirar el celular, no quiso estar en ninguna otra parte, solo quería estar ahí, con ella. En ese pequeño momento, empezó a entender algo que nunca había entendido del todo. El amor no siempre se dice. A veces, el amor se ve en el cansancio de quien no se rinde, en las ollas en la estufa, en los mensajes que dicen avísame cuando llegues, en el silencio de quien da todo sin esperar nada. Y esa fue la primera vez que Santiago sintió que estaba despertando de verdad. Después de 2 días en el hospital, doña Marta fue dada de alta. No era nada grave, pero sí una señal de alerta. La anemia, la presión baja, el cansancio, todo era resultado de años de trabajo sin descanso y de no pensar en ella misma. Santiago la ayudó a caminar hasta la salida. Era raro, pero también era bonito. Por primera vez en mucho tiempo, él estaba atento, pendiente de cada paso que daba. ¿Estás bien?, le preguntó mientras le sostenía el bolso. Sí, hijo. Solo me siento un poco débil, pero ya se me va a pasar. Tranquila, esta semana yo me encargo de todo. Ella lo miró sorprendida, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué? Sí, yo me encargo, repitió él. Ya es hora de cambiar las cosas. El trayecto en taxi de regreso a casa fue silencioso, pero era un silencio diferente al de antes, un silencio lleno de intención, de reflexión. Santiago miraba por la ventana, pero esta vez no estaba pensando en videojuegos, ni en redes sociales, ni en ninguna otra cosa. Pensaba en ella. Cuando llegaron, él le ayudó a sentarse en la sala y le llevó una cobija. Luego fue directo a la cocina. Encontró la despensa un poco vacía y decidió ir al mercado. Fue la primera vez que iba solo, con una lista en mano. Mientras caminaba entre los pasillos del supermercado, se dio cuenta de que no tenía ni idea de muchas cosas. Cuánto costaban las verduras, qué tipo de arroz era el que a su mamá le gustaba y muchas otras cosas. Se sintió tonto, pero también tenía ganas de aprender. Volvió a casa, cocinó lo mejor que pudo, aunque se le quemaron un par de cosas, y le sirvió a su mamá. ¿Y esto?
preguntó ella sorprendida. Es arroz con lentejas y un juguito. No es mucho, pero lo hice con cariño. Doña Marta probó un bocado. No estaba perfecto, pero sonrió como si fuera el mejor plato del mundo. Gracias, hijo. Y él se sintió grande, se sintió útil, por fin. Esa noche, mientras doña Marta dormía, Santiago se sentó en el comedor con una libreta. Comenzó a escribir cosas que nunca antes había escrito. Ideas, metas, pequeños pasos para mejorar. Mañana limpio la casa, pasado mañana voy a ir a buscar trabajo, murmuraba. Y ya es hora, tengo que estudiar algo, lo que sea. No se trataba de volverse perfecto de un día para otro. Se trataba de empezar. Y Santiago por primera vez quería empezar. Porque cuando uno ve caer a la persona que siempre estuvo firme, algo dentro se rompe, pero también algo se construye. Y eso que se construye puede ser mucho más fuerte que antes. Al día siguiente, Santiago se levantó temprano, tan temprano como su mamá lo hacía antes. El barrio aún estaba medio dormido, y el cielo tenía ese color azul que anuncia un nuevo comienzo. Preparó café, puso música suave en la cocina y barrió la casa. Limpiar nunca había sido algo que le gustara hacer, pero lo hizo con ganas. Lavó los platos, sacudió los muebles, organizó la ropa. Cuando su mamá se levantó, no lo podía creer. ¿Quién eres y qué hiciste con mi hijo? Bromeó un poco. Estoy en proceso de transformación, señora, respondió él con cara seria, pero luego también rió. Ambos rieron. Después del desayuno, Santiago salió con su hoja de vida en el bolso. Caminó por varias cuadras, tocando puertas, preguntando si estaban necesitando personal para lo que fuera, lavando motos, ayudante de cocina, cargando bultos, lo que saliera. No fue fácil. La mayoría de respuestas fueron negativas, o lo miraban y decían estamos completos, pero él no se rindió. Al final del día, llegó a una pequeña panadería del barrio. La dueña, una señora amable, le preguntó ¿y tú sabes hacer algo de panadería? La verdad, no, pero aprendo rápido. Si me da la oportunidad, le prometo que no la voy a desaprovechar. La señora lo miró de arriba a abajo. Notó el sudor, el cansancio en sus ojos, pero también vio que tenía muchos deseos, muchas ganas de aprender. Bueno, empiezas mañana a las 6 de la mañana. Vas a ayudar con la limpieza y a empacar el pan. Si trabajas bien, te vamos a ir enseñando lo demás. Santiago casi que no lo creía. Muchísimas gracias, de verdad. Regresó a casa agotado, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Le contó a su mamá la buena noticia. Ella lo miró con ojos brillantes, como si su corazón se aliviara un poco más. Estoy orgullosa de ti, hijo. Y esas palabras pesaban más que cualquier diploma, más que cualquier logro, porque venían de quien más había creído en él, incluso cuando él mismo no creía. Esa noche, antes de dormir, Santiago miró el techo, como tantas veces lo había hecho, pero esta vez no con vacío, esta vez se sentía con propósito. Se dio cuenta de algo importante. No era que su mamá lo necesitara a él, era él quien siempre la había necesitado a ella, y no lo había entendido. Pero nunca es tarde para cambiar, y aunque el camino apenas comenzaba, Santiago ya no era el mismo. Santiago llevaba una semana trabajando en la panadería. Se levantaba a las 5 de la mañana, se bañaba con agua fría y salía con paso firme. Cada día aprendía algo nuevo. Cómo empacar sin aplastar el pan, cómo atender a los clientes con amabilidad, entre muchas otras cosas. Doña Marta, por su parte, seguía recuperándose en casa. Aunque decía estar mejor, todavía se veía un poco pálida. Santiago se aseguraba de que comiera bien, de que tomara sus medicamentos y que no hiciera mucho esfuerzo. Incluso le escondía la escoba. Santiago, devuélveme mi escoba, decía ella, medio en broma, medio en serio. Negativo, señora. Usted está en reposo médico y acá el doctor soy yo. Pero un día todo cambió. Santiago regresaba de su turno en la panadería con el uniforme manchado de harina y un pan recién sacado del horno para su madre. Abrió la puerta y la encontró en el suelo, desmayada. Mamá, mamá,
se le cayó el pan al suelo y corrió hacia ella. Le tomó la mano. Estaba helada. Intentó despertarla, pero nada. Entonces agarró el celular con manos temblorosas y marcó al 123. Mi mamá se desmayó. Está en el piso. No responde. Por favor, ayúdenme. Los minutos que siguieron fueron eternos. El sonido de la ambulancia acercándose fue como música al fondo en una pesadilla. Los paramédicos entraron rápido, la revisaron y la subieron en la camilla sin perder tiempo. ¿Usted es el hijo?, preguntó uno de ellos. Sí, venga con nosotros, es mejor que esté presente. Durante el trayecto al hospital, Santiago no dejaba de mirar a su mamá. Le hablaba bajito, con la voz entrecortada. Mami, no me hagas esto. Todavía no. Ahora que estoy empezando a hacer las cosas bien, quédate conmigo, por favor. En el hospital volvieron a ponerla en observación. El médico salió al cabo de una hora. Tu mamá está estable. Fue una caída por debilidad. Tiene que hacerse unos exámenes más completos. Lo bueno es que llegó a tiempo. Santiago se dejó caer en una silla con un poco de alivio. Esa noche él no durmió. Se quedó en la sala de espera, con la chaqueta apoyado contra la pared, y pensó en todo lo que no dijo antes, en todo lo que quiso hacer y no hizo. Pensó en las veces que prefirió salir con amigos antes que pasar una tarde con su madre. Pensó en todos los te quiero que se tragó por orgullo. Al día siguiente, cuando su mamá abrió los ojos y lo vio ahí, con ojeras y con cara de angustia, le acarició la mejilla. ¿No te fuiste a casa? ¿Y cómo me iba a ir? Ella no respondió, solo lo miró. Pero en esa mirada había algo más fuerte que cualquier palabra. Santiago entendió que la vida es frágil, que uno nunca sabe cuándo será la última vez que vea a alguien, que uno no puede esperar a que todo esté bien para demostrar amor. Uno tiene que hacerlo ya, cuando hay tiempo. El sol apenas estaba saliendo. Santiago estaba sentado en la silla del hospital, con la mirada fija en la ventana. Tenía la espalda encorvada, los ojos cargados de cansancio, pero también había algo nuevo en él, algo que se notaba en la forma como respiraba. Doña Marta dormía en la camilla, con el rostro tranquilo. Después del susto de la caída, los exámenes confirmaron que no había nada grave, pero sí muchas señales de desgaste. El doctor había sido claro: su mamá necesita descanso, y más que eso, necesita cuidados. Es una mujer fuerte, pero el cuerpo también se cansa. Santiago no respondió en ese momento, solo bajó la cabeza. La verdad era que sí, su mamá era fuerte, una mujer que lo había criado sola, que aguantó trabajos duros, que a veces dormía con hambre para que él pudiera comer. Pero hasta los más fuertes se cansan. Y ahora él lo veía todo con otros ojos. Casi por reflejo, sacó su cuaderno, ese donde había empezado a escribir ideas y metas y pensamientos, pero esta vez no escribió tareas del día, ni horarios, ni propósitos generales. Esta vez escribió una sola frase: no me voy a rendir por ti, mamá. Y se lo prometió, no en voz alta, pero sí en su alma. Se prometió que no iba a dejar pasar más tiempo sin hacer algo por ella, sin devolverle aunque fuera una parte de todo lo que le dio. Se prometió que cada paso que diera, cada peso que ganara, cada decisión que tomara, sería también por su mamá. Porque a veces uno cree que tiene tiempo de sobra, pero no. Cuando por fin dieron de alta a su mamá, Santiago ya había organizado todo. Compró un colchón ortopédico, mandó a instalar ventilador en la habitación para que ella estuviera fresca y contrató a una enfermera para que le ayudara con los cuidados mientras él trabajaba. La casa seguía siendo humilde, pero ahora estaba más limpia, más ordenada, con plantas en la ventana y olor a jabón en los pisos. Y sobre todo, tenía algo nuevo, mucho amor en cada rincón. Los días siguientes fueron distintos. Santiago empezó a cocinarle el desayuno, aprendió a preparar avena como le gustaba a su mamá, tomaba nota de todo, la acompañaba a sus citas médicas y hacía preguntas, muchas preguntas, como si fuera un estudiante aplicado. Por las tardes, cuando él regresaba del trabajo, ya no se iba a su cuarto a jugar o a mirar el celular. Ahora se sentaba en la sala con ella. A veces solo hablaban,
Otras veces ella le contaba historias viejas, de cuando era joven, o de cuando Santiago era un niño o un bebé, de los tiempos duros, pero también tiempos felices. Un día, mientras ella hablaba, Santiago le tomó la mano y la interrumpió. Mami, perdóname por no haber estado antes, por haber sido tan egoísta. Ella se quedó callada, lo miró y con una sonrisa le respondió. No tienes que pedirme perdón, tú eres mi hijo. Lo único que importa es que estás aquí ahora. Y en ese instante, Santiago sintió que el corazón se le ablandaba, que esa mujer, incluso después de todo, seguía teniendo el corazón más generoso del mundo. Una tarde cualquiera, después del trabajo en la panadería, Santiago se quedó mirando cómo el panadero principal, don Álvaro, un señor de bigote blanco y de manos rápidas, amasaba el pan con una técnica que parecía una coreografía. ¿Te gusta ver cómo se hace el pan?, le preguntó. Me encanta. Me parece increíble cómo de 4 cosas simples puede salir algo tan sabroso. Don Álvaro sonrió. Así es la vida también, hijo, con ingredientes básicos, esfuerzo, constancia, humildad y amor, se hacen cosas maravillosas. Santiago se quedó pensando en eso todo el día, y en la noche, mientras su mamá dormía y él lavaba los platos, algo dentro de él hizo clic. No era solo el trabajo, era la dignidad que sentía al hacer algo útil, era el deseo de aprender, de superarse. Al día siguiente, cuando terminó su turno, fue directo a un centro de formación. Preguntó por cursos técnicos en panadería y repostería. Quería aprender en serio, quería tener un título. El asesor lo miró con interés. Tenemos un curso que empieza en 2 semanas. Es gratis, pero exige compromiso. ¿Tienes tiempo? Santiago contestó. Yo saco el tiempo. Y si me toca trasnochar, pues lo hago. Pero yo quiero esto. Llenó el formulario con letra firme. Salió de ahí con el corazón hinchado, como si por fin estuviera caminando hacia algo que tenía sentido. Esa noche le contó a su mamá. ¿Te acuerdas cuando yo decía que todo era una pérdida de tiempo? Pues mira, ahora soy yo el que está pidiendo estudiar y ser mejor. Doña Marta lo abrazó fuerte. Nunca es tarde para empezar a construir lo que vale la pena, hijo. Una tarde, mientras ayudaba a su mamá a organizar unos cajones viejos, Santiago encontró una foto suya con su papá. Era pequeño, tenía unos 4 años y estaba en los brazos de un hombre sonriente que él apenas recordaba. Sintió un nudo en la garganta. Mamá, ¿yo me parezco a él? Ella lo miró un momento y respondió con calma. En algunas cosas sí, tenía ese brillo en los ojos cuando se emocionaba por algo, pero tú eres más noble, más emocional. Santiago no sabía si sentirse bien o mal. Siempre había tenido ese vacío con su papá, un hombre que desapareció sin explicaciones, que no dejó nada, ni volvió a llamar, ni una carta, nada. ¿Alguna vez él quiso volver? No, pero eso ya no importa. Tú no eres como él, y no estás condenado a repetir su historia. Esa frase lo atravesó, porque en el fondo, durante años, había tenido miedo de convertirse en ese hombre ausente, en ese alguien que no sabe cuidar, que no sabe valorar. Pero ahora, viendo todo lo que estaba haciendo por su madre, entendió algo muy profundo. Uno no es sus errores pasados, ni los errores de sus padres. Uno es lo que elige ser cada día. Y él estaba eligiendo ser diferente. Durante las clases, Santiago empezó a soñar en grande. Tenía un cuaderno lleno de recetas, ideas de negocio, nombres para un futuro emprendimiento. Y un día se lo mostró a su madre. Estoy pensando en montar una panadería en la casa, algo pequeño, acá en el barrio, pero algo hecho con amor, que la gente sienta que aquí no solo se vende pan, sino que se ofrece algo cálido, como un pedacito de hogar. Ella sonrió con ternura. Ese nombre me gusta. Pan y hogar. ¿De verdad? Claro, porque eso es lo que tú estás construyendo. Un hogar con sabor a esperanza. Ese día tomaron café juntos, con pan hecho por él mismo, el primero que horneaba en casa. Quedó un poco duro, pero su madre lo comió como si fuera el más delicioso. Y en su corazón, Santiago supo que estaba empezando algo grande. No solo un negocio,
Estaba devolviendo con cada paso todo lo que ella había hecho por él. Pasaron los meses, Santiago terminó su curso con honores, fue el mejor de su grupo, no porque supiera más que los demás, sino porque fue el que más preguntó, el que más se quedó después de clase, el que horneaba pan a medianoche y llegaba con muestras a la clase del día siguiente. Y mientras aprendía a mezclar levadura y harina con paciencia, también aprendía algo mucho más importante, que todo lo que vale la pena toma tiempo, que lo que se hace con el corazón dura, que dar, cuidar, servir, no es perder el tiempo, es ganarse la vida de verdad. La pequeña panadería en su casa empezó con una mesa prestada y un horno viejo y un aviso hecho a mano que decía pan y hogar, aquí se hornea con amor. Los primeros clientes fueron los vecinos, luego vinieron amigos de los vecinos, después vino gente de otros barrios y toda esta gente no iba solo por el pan, iban por la historia, iban por la sonrisa con la que Santiago los recibía, iban porque en ese lugar, aunque era pequeño, se sentía algo distinto, algo cálido, como un hogar de verdad. Un día llegó un periodista. ¿Tú eres el famoso Santiago? No sé si sea famoso, pero sí soy Santiago, respondió él entre risas. El periodista le hizo una entrevista que salió en la sección de Historias que inspiran. Un día, mientras doña Marta se tomaba su café con pan, lo miró fijo y le dijo: Santiago, yo ya puedo sentir que todo valió la pena, cada sacrificio, cada noche en vela, todo el cansancio, todo el estrés. ¿Por qué dices eso? Porque te veo y te reconozco. Eres un hombre bueno, un hijo agradecido. Y eso no tiene precio. Él se le acercó, se arrodilló frente a ella y con lágrimas en los ojos le dijo: Mamá, yo sé que no puedo devolverte todo lo que hiciste por mí, pero te prometo que voy a intentarlo cada día, que no me voy a olvidar nunca de lo que has sido para mí, que cada pan que salga de este horno va a llevar tu nombre, que cada logro mío va a ser tuyo también. Ella le acarició el rostro como cuando era niño y le dijo: No me debes nada, solo quiero que seas feliz y que nunca dejes de amar con ese corazón tuyo. Y en ese momento, Santiago entendió la lección más grande de todas, que el verdadero éxito no está en lo que uno consigue, sino en lo que uno devuelve, que no se trata de escalar y escalar para ser visto por el mundo, sino de crecer hacia adentro, de manera que los que te aman se sientan honrados por la persona en la que te has convertido.